La mañana seguimos esta edición de viernes del 14 de julio de Business Conexión y recibimos ya a nuestro siguiente invitado para centrarnos a esta hora en los grandes asuntos que escribe la crónica macroeconómica que vigila de cerca los mercados. Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor del IE Business School. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Llegamos a una mañana, una semana que viene protagonizada por los datos de inflación. Ayer conocíamos ya el último de inflación al productor en Estados Unidos, mejor de lo esperado. Se enfriaban las expectativas de número de subidas que le podrían quedar por delante a la Reserva Federal, pero sin embargo, entre esas voces hemos escuchado a Barkin decir que no está convencido tampoco de que la inflación se dirija a ese 2% y ese tono hawkish que de alguna manera no parece que vaya a ser un camino tan claro como el que el mercado descuenta. ¿Cómo valora en este momento lo que son los datos y lo que puede ser el movimiento de la Fed? Bueno, pues vamos a ver, los mercados no ahora, llevan descontando desde principios de año el cambio, sobre todo en Estados Unidos, el cambio en la política monetaria y realmente tienen valores que es un poco difíciles de entender a tenor del desempeño que está teniendo la economía norteamericana y sobre todo el que podría tener en los próximos meses. Pero bueno, ellos siguen pensando que ese cambio está cerca y cada dato que sale positivo en el control de la inflación y estos datos que hemos visto publicados estos días, especialmente en Estados Unidos, pues los distintos índices de inflación, especialmente el CPI, hemos visto ya cómo está muy cerca de ese nivel del 2%, pero no tenemos que olvidar que la inflación subyacente sigue ahí y que yo creo que sigue habiendo señales inversas, ¿no? Por un lado, los datos de inflación están muy bien, pero también hemos conocido hace casi una semana los datos de desempleo de Estados Unidos que siguen mostrando una fortaleza del mercado laboral. Es verdad que la creación de empleo fue menor que la del mes anterior y algo menor de las expectativas, pero se crearon en torno a 210.000 puestos de trabajo y llevamos ya más de 1.600.000 creados en lo que va en el primer semestre, ¿no? Por tanto, bueno, pues todavía hay cierto miedo de que esas tensiones inflacionistas duren más de lo previsto y yo creo que dar por finalizado el ciclo de subidas de tipos de interés en Estados Unidos pues es algo todavía un poco prematuro. Con ese diagnóstico, Juan Carlos, y sobre todo teniendo en el punto de mira las dudas de cómo va a enfrentar, porque la convicción es se va a luchar y se va a conseguir el 2%. En la combinación de todos esos datos macroeconómicos, bueno, la espera también de ver también cómo va impactando, que es lo que se está esperando ahora, lo vamos a ver ahora cuando empiecen las perspectivas de las compañías americanas, pero sobre todo con esos datos de PIB que van a ir escribiendo la crónica. ¿Cuál es el horizonte que ve más probable en ese momento de desaceleración? ¿Se descarta esa recesión tan anunciada? Bueno, vamos a ver cómo salen los datos del segundo semestre. El primer trimestre yo creo que tenía datos ambiguos. Es cierto que la economía norteamericana creció un 0,3, que no es mucho, pero a mí me sorprendió mucho el crecimiento del consumo. Estaba en tasas que estaba triplicando ese crecimiento del PIB y eso, bueno, pues seguramente venía respaldado por esa fortaleza del mercado laboral de la que hablábamos y también por esos salarios que si no me equivoco están todavía creciendo a una tasa del 4,4, ya están en tasas superiores al IPC, ¿no? Y eso mantiene de alguna manera esa fuerte creación de empleo y esa incrementos salariales también bastante notables, pues mantienen ese poder del consumo, esa fortaleza del consumo entre las familias americanas. Yo creo que no es descartable una recesión. Ya estamos en recesión técnica en la eurozona, la tenemos en Alemania y bueno, es verdad que es una recesión pequeña y que de alguna manera no es lo que se podía estar pensando que podía ocurrir hace 10 meses cuando se pensaba una recesión mucho más profunda en el primer trimestre. De momento, tanto Estados Unidos, Europa en menor medida, van sorteando esa recesión. Digamos, Europa ha entrado, pero de forma muy leve, y no sería descartable el que la economía norteamericana pudiera entrar en recesión, una recesión leve en la segunda parte del año. No tenemos que olvidar que la política monetaria pues, no es automática. Muchas de las subidas de tipos de interés que han tenido lugar en este primer semestre, a pesar de la pausa en la que incurrió la Reserva Federal ahora en el mes de junio, su efecto no es inmediato, se ve en el tiempo. Hay el retardo de la política monetaria, pues acaba produciendo sus efectos
y por eso no sería descartable que la economía norteamericana pudiera tener una leve recesión en la segunda parte del año. Estamos viendo otra vez cómo el petróleo vuelve a subir, eso va a dificultar, pues seguramente si esas subidas se mantienen, la reducción de la inflación y eso acaba deteriorando pues el poder adquisitivo de los consumidores y en algún momento pues es probable que los mercados laborales, especialmente el mercado laboral en Estados Unidos, pues deje de mostrar esa fortaleza que sorprendentemente hasta ahora pues viene manteniendo. Terminar con este asunto, parece que me alargo, pero es que querría preguntarle, porque estaba hablando como de alguna manera en la segunda parte de este año es cuando se van a empezar a ver el impacto de las últimas subidas de tipos de interés, pero mirando un poco más allá, hemos escuchado al CEO de JP Morgan decir que los hogares van a agotar los ahorros en Navidad, por aquello que decía hace un momento de cómo ha sido el crecimiento del consumo el que ha avivado ese comportamiento del PIB. Y dice el CEO de JP Morgan que vienen amenazas mucho mayores que una recesión. ¿Cómo pinta? O sea, ¿cuál sería ese escenario? ¿Qué grado de certeza le ve a ese juicio? Bueno, las amenazas siempre están ahí, ¿no? Por supuesto, la guerra de Ucrania, él habla de no recuerdo la palabra que lo dice, no un conflicto nuclear, pero una mayor tensión nuclear, y es cierto, eso es una derivada que podría ocurrir en cualquier momento en el conflicto ucraniano. Habla de otras cosas más generales que están ahí, ¿no? El cambio climático, todas estas cosas, ¿no? Realmente, bueno, después de la pandemia hemos aprendido que cualquier riesgo que a lo mejor estás minimizando, pues acaba tomando un protagonismo que es no esperado. ¿Qué tenemos ahora mismo? Bueno, pues seguramente hace un año las tensiones geopolíticas o los riesgos eran mayores, había ese riesgo de una guerra que se había iniciado en el mes de febrero y que no se sabía muy bien cómo iba a evolucionar, había ese riesgo de un corte del suministro energético, de parte del suministro energético, especialmente de gas para Europa durante el invierno que hemos pasado, y hemos visto que eso al final no ha ocurrido. Desgraciadamente la guerra se ha cronificado, hoy ya raramente copa los titulares de los medios de comunicación, salvo cuando hay alguna que otra salvajada de esas que Rusia sigue haciendo en Ucrania con los bombardeos, y estamos viendo cómo pues hemos superado con nota el primer invierno sin la dependencia total que teníamos del gas ruso, ¿no? Y con unas reservas de gas en Europa en estos momentos pues que permiten afrontar con cierta tranquilidad el que sería el segundo invierno de la guerra. Riesgos que hay, por supuesto que están ahí, siempre existen y siempre cualquiera de ellos se puede activar en un momento que no esperamos, ¿no? Pero no por eso tampoco debemos olvidar que muchos de esos riesgos que siempre están ahí, que siempre se sigue hablando de ellos, pues nunca acaban de activarse o de tener los efectos sobre la contracción de la economía mundial. A mí hoy, a diferencia de esos riesgos globales, me preocupa más pues esa desaceleración que pueda tener la actividad económica en la segunda parte del año. Podría ser en Estados Unidos, pero quizá en Europa, donde creo que todavía le queda no bastante, pero sí un cierto recorrido a la política monetaria. Ahora, en julio, los tipos de interés volverán a subir y seguramente en otoño lo sigan haciendo. La inflación en Europa está siendo bastante más resistente a la baja que lo ha sido en Estados Unidos, y esa inflación subyacente a mí me preocupa bastante. Y también me preocupa mucho esa divergencia que hay entre los distintos países europeos. Tenemos tasas de inflación muy bajas en España, por ejemplo, ya por debajo del 2%, pero tenemos países del este, en especial Hungría, con tasas de inflación pues de 2 dígitos muy avanzados, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hoy en día me está preocupando más, porque puede dificultar también ciertos movimientos del Banco Central Europeo, y creo que el objetivo fundamental es el reducir la inflación. Y ojo, me preocupa mucho también el ajuste presupuestario que vamos a tener que empezar a hacer para 2024, porque eso va a afectar esa política fiscal más contractiva que vamos a tener que aplicar en 2024, se va a sumar a esa política monetaria contractiva que ya viene aplicando el Banco Central Europeo y que además sus efectos los vamos a notar con más intensidad según vaya pasando los próximos meses. Efectivamente, ese ajuste presupuestario que ya pedía y ponía en el calendario el Eurogrupo ayer. Veremos a ver qué da de sí esa reunión del Ecofin. Antes de terminar, porque estaba hablando de la preocupación, cómo la mirada la está centrando ahora mismo en la segunda parte de lo que puede ser la desaceleración en esta segunda mitad del año. Pero antes de esto vamos a estar viendo, bueno, unos días, el día 28, vamos a conocer los test de estrés de la banca, y esta semana
hemos conocido también, por otra parte, ese informe en el que el Banco Central Europeo repasa y toma el pulso a lo que son a los mayores bancos de la eurozona, donde los bancos españoles han tenido, bueno, dependiendo el punto, brillan o se quedan un poco más en la estacada, con peores ratios de capital frente a otros de esos grandes bancos, pero con un ROE que supera al de las entidades, por ejemplo, francesas y alemanas. Con ese diagnóstico, ¿cómo ve a la banca española, a la banca europea? Bueno, yo creo que la banca ahora entra en un territorio nuevo. El cambio en la política monetaria pues va a cambiar absolutamente las condiciones. Esas subidas de tipos de interés está haciendo que esos ROEs se incrementen, y en el sentido de la banca española pues está obteniendo unas buenas rentabilidades sobre capital, lo cual habla de que están haciendo bien su trabajo, pero es cierto que en cuanto sobre todo a ese capital de máxima calidad, el CET1 pues está más bajo que casi todos sus competidores europeos, pero es cierto que también está por encima de las necesidades y que pone el Banco Central Europeo. En ese sentido hay un colchón importante, y en ese sentido pues también si usamos los otros ratios de capital total, pues la cosa todavía mejora y ese colchón existe. No es pensable ahora mismo un deterioro de las condiciones financieras. Seguramente la mora aumentará en los próximos meses en la medida que, como digo, esos efectos de la política monetaria se vayan más poniendo sobre la mesa, y se van a endurecer las condiciones financieras, y evidentemente pues los bancos van a vivir una situación que por un lado es más positiva porque el nuevo entorno de tipos de interés les saca de una situación en la que era muy difícil ganar dinero. Ahora ya empiezan a tener unas rentabilidades, pero por otro lado también pues eso seguramente la calidad de la cartera crediticia de todos los bancos de la eurozona va a ir disminuyendo en la medida que, como digo, esa política monetaria va haciendo sus efectos, ¿no? Y bueno, en este sentido, hombre, si comparamos con la situación que teníamos en 2008, creo que podemos verlo con mucha más tranquilidad. Toda la regulación adicional que se ha implementado desde entonces pues hace que podamos ver la situación con mucha más tranquilidad, y tendría que ser muy importante el deterioro financiero que se produjera para volvernos a meter en situaciones como las que vivimos hace 10, 12 años, ¿no? En ese sentido creo que, bueno, es verdad que no sale muy bien la banca española en esa parte de la foto, pero en cambio muestra la eficiencia del sistema financiero en el sentido de que están siendo capaces de dar una rentabilidad a sus accionistas con los recursos que tienen por encima de la media de sus competidores. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias y muy buenos días.